Hola González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, González? ¿Y usted, profe, cómo está? ¿Cómo se ha portado? Eh, yo me he comido toda la comida. ¿Cómo está, ¿Y tú? profe? ¿Cómo está tu Bien, señora? ¿Todo bien por allá? bien, La a ver, doñita, cortita. la patrona. Ah, está la patrona ahí. Dígale que estoy haciendo la once. Ah, muy bien. Está bien. ¿Y la No, mamita, bien, todo bien? bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Me alegro, caleta. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Sí, tranquilo. Pasó volando. Las vacaciones pasaron volando como nunca antes, así, muy rápido. Muy rápido, sí. ¿Será por los incendios? Sí, sé que igual estuvo. No sé si les mostré la foto que desde la casa de mi mamá en Valparaíso se ¿Ya? ve todo Valparaíso y gran parte de Viña. Y sé que lo que se quemó es gigante, weón, pero mucho, 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 así. Oiga, profe, mire, Es segundo, como la mitad de Viña. mire, ahí donde mi primo tiene una casa en Viña, Ujú. él vive, no sé, por el cerro, en el cerro, pero a donde, arriba en el cerro, y donde él llega al cerro hasta el fondo. Y él pasa una cuadra, así como una de esas calles antiguas, como un río Mapocho, antes, Ya. para poder llegar a su lado, a donde están ellos. Y el incendio llegó hasta la calle para abajo. Si hubiera Ah, habido árboles cerca de ahí, se hubieran quemado todas las casas. Pero, sí, llegó al plan, a la parte plana de la ciudad. y segundo, y este se salvó de eso. Y segundo, ¿qué hicieron los vecinos? Cortaron todos los árboles que quedaban en el sector. ¿Para qué? Puede ser para Terrible. ahora, para mañana, para pasado, puede ser. Ojalá que Sí, nunca les pase nada, pero a los que Dios les lo quiera. pasaron, Sí. No, fue terrible. Era como que hubiera caído un meteorito así en esa parte. Estaba todo negro, así un cráter, ¿cachai? Se veía desde donde yo estaba. Yo estoy en la punta de un cerro allá, ¿cachai? ya, No, terrible, terrible, sí. Y que triste igual que lamentablemente la coincidencia que justo en ese periodo murió el presidente Sebastián Piñera, porque sí, como que eso opacó lo que está ocurriendo en Viña, ¿cachai? Porque sí. todavía no hay una ayuda 100% como tendría que haber sido, porque a mí me llegaron por el tema del Comité de Seguridad, me llegaron videos que no salieron en la tele, uno de ellos era terrible, que mostraban cómo los bomberos iban grabando ellos, y la calle era un túnel en la calle de fuego, ¿cachai? Y ellos pasan al lado de una micro en que se está quemando la gente, ¿cachai? Se quemó la Sí. gente, se carbonizó, y ellos al final del video ponen un letrero diciendo que alcanzaron a salvar como 3 o 4 personas nomás de toda esa micro, Imagínense. ¿cachai? Yo Y te voy eso a no mandar salió, el video después, es ni salió, impactante. no salió ni en la tele. No, es que eso lo tienen que filtrar porque es demasiado fuerte, ¿cachai? Es demasiado fuerte para la opinión pública, lamentablemente. ¿Cómo te fue con la prueba de diagnóstico? No, no he hecho nada porque ayer trabajé, pues, ayer y anteayer trabajé, así que no tenía. Llegaba todos los días ¿a qué hora llegaba? A las 6 de la tarde llegamos a cocinar y almorzar y todo el cuento. Y hoy día me fui a pinchar el dedo, hasta que me tiene loco esta cuestión de la anticoagulante. Ah, ya, Porque ayer, en la semana antepasada, me salió 5,6 el rango de 2 a 3. claro. Y ahora me salió 1,2. No, no entiendo cómo lo puedo encontrar ahí en el límite. No, no tomo té, no tomo café después de las 5 de la tarde. Después no como comida verde. No, no entiendo yo. Pero la comida verde, o sea, estamos hablando de lechuga, Sí, acelga, todo lo repollo, verde, eso todo te, lo te, verde. te conviene comerlo, porque es pura fibra. No, porque lo que pasa es que es el antídoto que tiene la pastilla. Ah, contrarresta. Sí, Ah, no sabía. Mira. Yo cuando era chico, me acuerdo que a mi sobrino le prohibieron comer cosas con colorante rojo. Ni jalea, ¿cachai? Nada que tuviera colorante rojo. Cosas raras. Y mira, ahí voy a compartir pantalla y voy a poner las pruebitas de diagnóstico. Mira, mm, verdadero o falso, y justificando las que son falsas. La uno dice, el término electricidad debe su origen a un término romano.
¿verdadero o falso? Verdadero, no, verdadero. Falso, ¿ya? Falso. Es un término griego, ¿ya? Los griegos inventaron el concepto de átomo. Átomo significa sin división. En la palabra átomo hay dos palabras compuestas. La A, que significaba sin, el prefijo de sin, y tomo, que significa división. Porque los griegos, con la tecnología de ese tiempo, obviamente, pensaban que la parte más indivisible de la materia, ¿cierto? Lo que ya no se podía dividir más, eso le llamaron átomo, es decir, Átomo. sin división. Sí, dice. Ahora nosotros sabemos que gracias al siglo pasado, ¿cierto? De que sí se descubrió de que el átomo sí se puede dividir, ¿por cierto? Y de ahí se obtiene la energía nuclear, ¿ya? Pero estuvimos durante milenios pensando que no se podía. Y de ahí quedó el concepto, ¿ya? De los griegos. Los griegos inventaron el átomo como nosotros lo concebimos, ¿ya? Ya. Y bueno, es una prueba más que nada para saber ciertos conceptos básicos de la electricidad, ¿no? Son palabras, Oye, consultas así como de cultura general casi eléctrica. Sí, cuéntame. ok, dice, ahora vamos a poner- Después dice, solo los materiales conductores Sí, pueden madre mía, adquirir estoy una en carga clase, eléctrica. te llamo después. Gonzalín, solo los materiales conductores pueden adquirir una carga eléctrica. No, mentira, falso. Falso, ¿cierto? Por Ah, ejemplo, la electricidad está en todo, en ¿ya? todos Por ejemplo, lados. hay materiales aislantes que igual, ¿cierto? Cierto grado y dependiendo de las condiciones ambientales, si están húmedos, por ejemplo, la madera, si está húmeda, es conductora, ¿ya? Entonces, claro, también son preguntas cazador. Les recuerdo que están sacados de distintas pruebas reales de electricidad, ¿ya? Sigamos. 3. Son ejemplos de materiales aislantes la madera, el plástico, el acero y el vidrio, Verdadero. excepto el acero. As- El acero, no. el acero no El acero no es aislante, es conductor, es conductor. ¿ya? Porque es un Entonces, metal. falso. Y claro, sería falso, ¿ya? Porque el acero es una aleación de hierro con carbón, si no me equivoco, ¿ya? Eh, sigamos. La carga eléctrica solo puede ser negativa o positiva. Sí, la carga eléctrica solo puede ser negativa o positiva. ¿Qué opinas tú? ¿Y neutro también o no? No, pues, ni decir la carga eléctrica tiene que ser, como dijo la Rob, negativa, positiva y neutra. Sí, Bien. sí. Y cuando es positiva, no es que tengan... ¿a qué se refiere cuando decimos que la carga eléctrica, por ejemplo, en una pila tenemos la punta de una pila que sale el Sí, sí. signo positivo y el signo negativo? ¿A qué se refiere ese signo positivo en una de las puntas de la pila? Piénsalo, voy a abrir la puerta que me están golpeando. Venga al tiro. Ya. Sí. Grande, chico.
Por ahí está la caja de herramientas. Qué justito empezó. Tengo una caja de herramientas. ¿Esa de abajo? Ya. Ya. Estoy en clase yo ya. Ciclo del ¿cómo se mide el? Ya. Entonces pensaste por qué en la pila La pila una parte tiene, es positiva y otra es negativa. ya, significa que tiene máxima potencia y mínima potencia. Máxima carga y mínima carga. Ya, mira. A ver, vamos a poner acá. Hay más luz, ¿cierto? Uno tiene que ser negativo y otro positivo para que puedan coincidir, porque si no, los dos negativos no funcionaría. Ah, cero. Yamit. Hola, Yamit, bienvenido. Aquí tenemos una pila, ¿cierto? Sí, Ya, esta es la clásica pila, que en la parte superior, ¿cierto? Sale un signo positivo, ¿lo ven? sí. Y en la parte inferior, un signo negativo. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. ¿Qué quiere decir que acá haya un signo de más y acá un signo de menos? Esto produce energía eléctrica. ¿Ya? Y nosotros sabemos que los electrones que carga tienen, ¿se acuerdan? Electrones. Veamos Protones. Electrones. del libro Teleduc. Sí. Uno de mis alumnos, Marcelo Rivera, muy gentilmente lo digitalizó. ¿Cuál es el? ¿Que lo copió entero? Sí, lo pasó PDF. Y ojo que este va a la par con los, ¿cómo se llama? Con los videos de Teleduc. El libro que va con los videos. Entonces, mira, aquí tenemos, ¿cierto? Los electrones. El átomo, ¿cierto? En la parte del medio del átomo está el núcleo y los protones. El núcleo, ¿cierto? Está compuesto de protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga ya eléctrica son neutrales. Pero alrededor, ¿cuáles planetas? Están los electrones. Y los electrones, ¿qué signo aparece aquí? El signo negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Y aquí hacen la comparación con que el átomo, ¿cierto? Se parece al sistema solar. Que el Sol vendría a ser el núcleo, con los protones y neutrones dentro, y los planetas vendrían a ser, ¿qué cosa? Los electrones, ¿cachai? Sí. Ya, ahora, un átomo está en equilibrio cuando hay la misma carga positiva que la misma carga negativa. Por ejemplo, si aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6 electrones, y está en equilibrio este átomo. ¿Cuántos protones hay aquí dentro? Si son 6 electrones, ¿cuántos protones hay? 6. 6, porque está en equilibrio, ¿cachai? ¿Se entiende? Sí. No hay transmisión de energía eléctrica, ¿ya? Ahora bien, volviendo acá al tema de la pila. Es que una parte de la pila, ¿cierto? Me aparezca Positivo el o signo negativo. positivo y acá abajo el negativo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es que aquí hayan protones y acá hayan electrones. No, esto produce solamente energía eléctrica. Aquí nunca trabajamos con los protones, porque el protón está en el núcleo, ¿ya? El núcleo. Cuando tú trabajas con el núcleo del átomo, esa se llama energía nuclear. De ahí viene la palabra, ¿ya? Nosotros todo el tiempo trabajamos con electrones, ¿ya? Y el que aquí hay un signo positivo y acá un negativo, quiere decir que en el signo positivo hay mayor número de electrones, ¿cachai?
Sí. que acá. Por ejemplo, acá pueden haber 2 y acá 3 o 4, ¿ya? 2 y 4, ¿ya? Esta punta está en desequilibrio, ¿cierto? Con respecto a la otra punta, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca esto? Compensarse, ¿ya? Cuando pierde la electricidad, cuando termina el flujo de la corriente eléctrica, cuando ambos extremos quedan con la misma carga eléctrica, ¿ya? Ya no hay más movimiento de flujo de electrones, ¿se entiende? Entonces, Sí. ojo con eso, porque estas son pruebas de examen, que a los cabros para pillarlo le preguntan, oye, en una pila el polo positivo, ¿qué significa? Y los cabros típicos dicen, no, que son los protones. No, no tiene nada que ver, nosotros nunca trabajamos con los protones, ¿ya? Quiere decir que tiene mayor carga eléctrica en esa punta que en la otra, ¿ya? En ese extremo. ¿Mm? Volvamos al libro Teledu, que es muy antiguo, ¿cierto? ¿Y ese libro o sale en la web, sale o no? Sí, sí, y creo que lo subí acá también, lo subí en varias partes. Eh, voy a volver a subir en todo caso. Eh, no, ahí voy a subirlo después. Igual ya está en la página web también y todo, en mgproyectos.tk. ¿Ya? Está en la página web para descargarlo también. Entonces, volvamos a lo nuestro. No estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos a compartir pantalla. Pum, 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 pum. Pantalla completa. Ahora sí estamos de nuevo compartiendo. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Ya explicado lo que es el átomo, ¿ya? Los electrones son partículas que giran alrededor del núcleo que representan una carga eléctrica negativa, ¿cierto? Todo esto que están con signo menos son electrones, ¿ya? Este que está aquí adentro, con signo más, es el núcleo. ¿Y qué quiere decir? Que el núcleo está compuesto de protones con carga positiva y neutrones con carga neutra, ¿ya? Los protones, como dice acá, son partículas que se encuentran al interior del núcleo y presentan una carga eléctrica positiva. Los neutrones son partículas que se encuentran también en el interior, pero no presentan carga eléctrica, ¿cierto? Bien. Los iones, ion positivo, ion negativo. ¿Ya? La ley de los signos. Eh, los signos iguales se repelen, ¿cierto? Las cargas iguales se repelen, ¿cierto? Tanto negativo con negativo se repelen, ¿cierto? Y el positivo también se repele, ¿ya? Y los opuestos, aquí por ejemplo, positivo y negativo, ¿qué es lo que pasa? Se atraen, ¿cierto? Yo siempre he muerto esto con imanes. Miren. Este es el polo positivo de un imán. Estos son los imanes que ocupo yo para mis dolores. ¿Ya? El rojo es positivo, el negro es el negativo, ¿cierto? Y acá tengo igual. ¿Ya? El rojo que es positivo, yo lo pongo aquí, y el otro rojo. Miren lo que pasa. No los puedo juntar. Se repelen. ¿Ya? Pero si yo pongo el positivo, el rojo, con el negro negativo, se atraen. E incluso cuesta sacarlo. ¿Ven? ¿Ya? Sí. Esto es más claro que echarle agua. Eso lo mismo pasa con la electricidad. Es que se estén atrayendo. ¿Qué significa que se atraigan? Que están descompensados eléctricamente, han perdido electrones, por eso se atraen. ¿Se entiende? Sí. Por eso se atraen. ¿Ya? Si tuviera en equilibrio los átomos de estos imanes, ni se repelerían ni se atraerían, no ocurriría nada. ¿Ya? Y es una forma también de explicar lo que es la energía, ¿cierto? Cuando uno hace así y atrae una hojita de cuaderno. ¿Se acuerdan cuando uno era estudiante? Sí. Así con el lápiz, ¿ya? Y atrae la hojita de cuaderno. Ese se llama electricidad
cinética, si no me equivoco el nombre, ¿ya? Sigamos. ¿Ya? Aquí está lo interesante. Tenemos los electrones de equilibrio y viene este puño y hace que este átomo con este otro átomo, con este otro átomo, empiecen a fluir los electrones, ¿cierto? Los electrones que están más alejados del núcleo se llaman electrones, entre comillas, libres, ¿ya? Porque son más fáciles de despegarlos del núcleo, porque no están tan atraídos como él. Este electrón que está aquí no está tan atraído a este núcleo como el electrón que está más cerca, ¿se entiende? Entonces es más fácil para una fuerza impulsora moverlos. Este puño vendría a ser el voltaje. El voltaje es la fuerza impulsora de los electrones. En nuestra casa, esa fuerza impulsora es de 220 volts, ¿cierto? Y mueve los electrones. Y al mover los electrones, este electrón pasa a moverlos de acá, los de este átomo, y esto ocurre en el efecto cadena, esto empiezan a mover los electrones del otro átomo y así. Por eso se llama que empiezan a correr los electrones. Correr, y de ahí viene corriente eléctrica. ¿Qué es correr? Es la corrida, por así decirlo, ¿ya? ¿Cierto? Como corren los electrones. Eso es tan sencillo, ¿ya? Aquí el puño representa el voltaje, ¿ya? La cantidad de electrones representa la intensidad, que se mide en amperes, ¿ya? Y el grado de oposición que haya, ¿ya? Representa la resistencia. Todo material tiene algún grado de oposición, hasta el cobre. Nada es 100% conductor, ¿ya? Bien, sigamos viendo la pruebita, ¿ya? Que hicimos ¿cierto? Este alcance para ir dejando conceptos básicos claritos, ¿ya? Pero estábamos revisando la pruebita. Entonces puede ser la intensidad se mide en amperes. Sí. 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 El voltaje se mide en amperios. La intensidad se mide en amperes o en amperios. ¿Y el voltaje? ¿Se acuerdan? El voltaje se mide en voltios. Muy bien, en volt o voltios. Muy bien, David. ¿Ya? Y la resistencia se mide en Ohm. Claro. Ohm. Muy bien. ¿Ya? El calor de una ampolleta se debe a que no toda la energía eléctrica se convierte en luz. ¿Verdadero o falso? El calor de un pedo se debe... El calor de una ampolleta se debe a que no toda la energía eléctrica se convierte en luz. ¿Verdadero o falso? Todo se convierte en luz. No, con energía. Parte de esa electricidad se convierte también en calor. Por eso cuando, ¿cierto?, uno saca una ampolleta, ¿cierto? Está caluroso. Exacto, ¿ya? Entonces tiene un efecto tanto lumínico pero también calórico. Calórico. Todo cuerpo posee una resistencia natural al paso de la electricidad y recibe el nombre de tensión eléctrica. ¿Eso es verdadero o falso? Recordemos que tensión es lo mismo que voltaje. Y dice resistencia natural. ¿Será la tensión eléctrica? Es falso, ¿ya? No es tensión eléctrica. ¿Ya? La resistencia que nosotros tenemos al paso de la electricidad, y ahí entra con los conceptos de voltaje de seguridad que teníamos que dejar, que era 50 volts en ambiente seco y 24 volts o 20 volts, ya hay que chequearlo según la norma, en ambiente húmedo. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo también a volver a ver, ¿ya? Después dice 2, términos pareados. Relaciona los conceptos, ¿cierto? De la columna izquierda con la definición del lado derecho. Entonces, la A dice electrización. ¿Qué será la electrización? Dice, propiedad de cada material al resistir el paso de la corriente eléctrica. No. No. La electrización será el proceso por el cual se agrega una carga eléctrica a un cuerpo
como por ejemplo por flotación, lo que No, estaba haciendo yo con el lápiz. no, Mira, podría ser, dejémoslo ahí en suspenso. La 3 dice, electrización podría ser oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. No, eso es resistencia. La cantidad frase 4 dice, cantidad de carga eléctrica que pasa por un lugar de un periodo de tiempo es similar, pero no. No, no, electrización no es una cantidad, ¿ya? Después dice, cantidad de energía eléctrica consumida por un aparato en un periodo de tiempo. No, eso no es electrización. La cantidad de energía eléctrica es, ¿cierto? Podríamos ya hablar de potencia, en kilowatt hora. Después la última frase dice, electrización podría ser material con alta resistividad. espacial. No. Entonces, ¿cuál era la correcta? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta frase, ¿cuál sería? Normalmente electrones producidos Granit, ¿cuál de las frases es electrización? La primera, la segunda, la tercera frase, la cuarta. La cuarta, si no me equivoco. Es la segunda. Electrización, proceso por el cual se agrega una carga eléctrica a un cuerpo, como por ejemplo por flotación, ¿cierto? Estoy electrificando, ¿ya? Después, aislante. ¿Cuál sería aislante? Por ejemplo, la frase A parece que podría ser, dice, propiedad de cada material a resistir el paso de una corriente eléctrica. Por ejemplo de aislante, este lápiz de plástico. ¿El plástico es un conductor o aislante? Conductor. Conductor, ¿cierto? No, perdón. El plástico es un aislante, ¿cierto? El metal es un conductor, ¿ya? Conductor. Como este lápiz de plástico es un Es aislante, un aislante. ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la definición de aislante? La frase 1, la frase 2 ya sabemos que no Cantidad de cada corresponde. material resistencia al paso de una corriente, no. Oposición al flujo de electrones, tampoco cantidad eléctrica pasa por un. ¿Cuál le tinca más? Yo le digo si está en lo correcto o no. Cada propiedad, cada material resiste al paso, no, tampoco, ¿no? Y tiene que ser en la última. Claro. Electrización dice, aislante, perdón, dice, propiedad de cada material a resistir el paso de una corriente eléctrica. Ese podría ser, ¿ya? Y también podría ser la tercera frase que dice, oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. ¿Ya? Ambas son parecidas, ambas, ¿ya? Ambas son parecidas. Pero no terminan de convencer. En cambio, en la última, como muy bien dice Gonzalo, dice, aislante, ¿podría ser material con alta resistividad? Sí, es la que más corresponde al concepto. ¿Ya? Estas preguntas están diseñadas, las hacen con la idea de que tú te cabecees, ¿ya? ¿No? La idea Los es que uno famosos, lea. eso, te cabecees, pienses, los conceptos los tengas bien asimilados, ¿ya? Claro, porque hay los otros dos conceptos, las otras dos frases eran muy parecidas, muy parecidas. Y en el examen eso les va a pasar. Que para ver si están seguros los conocimientos, como dice el Gonzalo, ¿ya? Le hacen respuestas muy similares, muy parecidas una al otro. Después dice intensidad. La intensidad es la cantidad de electrones que se mueven, ¿ya? Producto del el voltaje eléctrico. Y eso se mide en amperes, ¿ya? En la cantidad o magnitud de electrones que se mueven. Entonces, ¿cuál sería la correcta en intensidad? La frase A, propiedad de cada material resistir paso a la corriente eléctrica, no. La B, No, proceso cual se agrega una carga, no. Oposición al flujo, tampoco. Cantidad de carga eléctrica que pasa por un lugar de un periodo de tiempo, esa parece que fuera, ¿cierto? cantidad Porque de acá, energía eléctrica consumida en un aparato o un periodo de tiempo, no en la anterior. ¿cierto? Claro, porque sería la una, dos, tres, la cuarta frase, ¿cierto? Porque la quinta es parecida, pero habla de energía eléctrica, ¿cachai? Y ya cuando hablas de energía, estás hablando de potencia. ¿Ya? La energía eléctrica se mide en potencia por unidad de tiempo.
por ejemplo, acá en Chile, kilowatt hora. Potencia es kilowatt y hora es la unidad de tiempo. En Chile se cobra por kilowatt hora. Interesante. Entonces, después tenemos Potencia. potencia. Efectivamente, sería la antepenúltima frase, que es cantidad de energía eléctrica consumida por un aparato en un periodo de tiempo. ¿Cachai? Y después viene resistencia eléctrica, que es muy que es la parecido primera. a resistividad, ¿cachai? Muy parecido. Estas dos últimas son muy parecidas. ¿Ya? Es la primera. Resistencia eléctrica, yo diría que tenemos más de una alternativa, que como muy bien tú dices, la primera también calza, pero la que calza más vendría a ser esta, oposición al flujo de electrones a moverse a través de un conductor. El conductor. ¿Ya? Que no es la única respuesta correcta, como les digo, porque estas son preguntas así que son para que la persona se granee, ¿ya? Y uno tiene que escoger la que más acerte, ¿ya? Después resistividad, miren qué parecido, resistencia eléctrica con resistividad, ¿ya? También podría ser esta propiedad de cada material a resistir paso a la corriente eléctrica, ¿ya? También es parecida a la tercera, que dice oposición al flujo de electrones a moverse a través de un conductor. En ambos casos, la resistencia o resistividad, tanto resistencia eléctrica como resistividad, se mide en ohms. Eso tenerlo súper clavado, ¿ya? Ohms. El voltaje se mide en volts y la intensidad se mide en amperes. Y la potencia se mide en watt o kilowatt también, ¿ya? Después sale acá, selección múltiple. Elige una alternativa correcta para la aseveración que se te presenta. Un punto cada una, dice. 1. La corriente eléctrica es el recurso energético más usado en nuestras casas. Esta energía proviene de A. Un movimiento de los neutrones con protones en el último nivel. B. El flujo de electrones. Estamos buscando el concepto de la corriente eléctrica. C. Varios movimientos en el último nivel entre los protones de un átomo. D. Todas las anteriores. ¿Qué dice el público? No, pues gordo, no me ayudé. Po. Encima estáis dando la guan mala. Yo creo que ella también va a ir a dar el examen, así como va de bien. No, ¿qué? A dar el examen, profe, si por suerte sabe su muerte. No, la Miriam menos, niña, super capa. ¿Ya? La corriente eléctrica es el recurso energético más utilizado en nuestra casa. ¿Esta energía proviene de un movimiento de los neutrones? No. ¿El flujo de electrones? Sí, No. sí. ¿El flujo de electrones viene de la Sí, corriente? sí. C. ¿Varios movimientos en el último nivel entre los protones? No, nunca. No, ¿Viste? nunca. Porque Y acuérdense, el anterior en el nunca sitio. nos metemos con protones nosotros, porque el protón está en el núcleo. Y cuando nos metemos con el núcleo, es otro tipo de energía que se llama energía nuclear. Nosotros nunca nos metemos con los protones. Y la D, todo lo anterior es falso. Por lo Falso. tanto, la corriente eléctrica es el recurso energético más usado en nuestra casa. Esta energía proviene de el flujo de electrones. El flujo es movimiento o corriente que corren los electrones. Recuerden eso. ¿Ya? Sí. Como un río. Corren. 2. Protones y electrones tienen una propiedad en común. Poseen carga eléctrica. Sí, es verdad. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones carga eléctrica negativa. Hay dos tipos de carga, positiva y negativa, ¿verdad? Después dice, letra A, los protones tienen carga neutra y los electrones positiva. Falso, ¿cierto? Letra B, los electrones tienen carga eléctrica negativa y los protones positiva. Sí, Falso. estaría en lo correcto. C, los protones tienen carga negativa y los electrones positiva. No. Y D, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga neutra. No. ¿Cuál sería la correcta? La B. La D, ¿cierto? Electrones carga nativa y por. Bien. Es más, mira, voy a hilar súper fino. En el libro decían que los protones tienen carga eléctrica positiva, pero ahí está mal dicho. En el libro se equivocaron, porque el protón no tiene carga eléctrica propiamente tal, porque la palabra, etimológicamente hablando, eléctrica, viene de electrón.
¿ya? Uno, en los protones habla solamente de carga energética Mañana positiva, vamos a sacar la cuestión de la ficha. ¿cachai? Positiva. Carga energética positiva cuando uno habla de protón. No trata de juntar las palabras electrón, no trata de hablar de que una carga eléctrica positiva hay en el protón, ¿ya? Porque como les digo, la palabra eléctrica viene de electrón, ¿sí? Entonces los cabros se confunden. El libro tiene esos pequeños errores igual. Hoy voy a ir en auto. 3. El acero corresponde a un material conductor, aislante, híbrido, semiconductor. ¿Qué pasaba con el acero? Y era un conductor. Muy bien, la, ¿cierto? Excelente. En general, todos los metales conducen bien la electricidad, pero el ta es uno de los mejores conductores y es bastante barato, por lo que se utiliza en la mayoría de los cables. Letra A, cobre, B, plata, C, acero, D, Cobre. hierro. El cobre, la letra A, ¿cierto? Y ojo, que los demás también son conductores, pero son más caros, ¿ya? Lo que veíamos en las clases anteriores, ¿qué se está ocupando actualmente también como conductor en electricidad domiciliaria e industrial? Aparte del cobre, el El, aluminio, ¿ya? También está ocupando aluminio. ¿Mm? Incluso con los cabros en un momento hicimos una cubicación con aluminio, calculamos la caída de tensión con aluminio, ¿ya? Después 5, ¿qué es la resistencia? Que se mide en ohms. Detrás dice, oposición que presenta un material al paso de la corriente, me parece acertado. Letra B, cantidad de carga que pasa por un conductor, no. no. Medida, Medida de la energía que pasa por un conductor, no, porque cuando hablamos de energía estamos hablando de potencia. D, soportar la mayor cantidad de calor de un 8, no. Esto, por lo tanto, sería oposición que presenta un material, la A. 6. Dos objetos presentan fuerzas eléctricas repulsivas entre sí, ¿ya? ¿Cómo pueden ser las cargas eléctricas de estos objetos? Ambas neutras. B, ambas positivas. C, una neutra y otra positiva. D, una positiva y otra negativa. La D, para mí la D, no sé si estaría bien. Sí, si se repelen, es porque son, ¿cierto? Si se repelen, como dice aquí que son repulsivas, se repelen, ¿cierto? En la D, una positiva y otra negativa, ¿cierto? Acuérdense siempre de los imanes. Polo positivo, ¿cierto? Polo positivo y negativo. Ay, perdón, me confundí. Dos objetos presentan fuerzas eléctricas repulsivas entre sí. ¿Cómo puede ser la carga eléctrica de estos dos objetos? Perdón, si se están repeliendo, como aquí, No, entonces no es así. los dos positivos se repelen, ¿cierto? Mira, no se puede juntar, mira, los trato de juntar no se juntan. ¿Cachai? ¿Por qué no se juntan? Porque son de iguales cargas. En este caso son ambas positivas, el rojo es positivo. Positivo. Los trato de juntar y no puedo. ¿Cachai? Pero si cambia. Si este positivo, por ejemplo, lo paso a negativo, miren, se junta el tiro. Llega a sonar cuando se junta, ¿ves? Claro. Entonces, claro, si se repelen es porque una es positiva y la otra es negativa, la D. ¿Ya? 7. Al flotar dos objetos, estos quedan cargados eléctricamente. Para el objeto que quedó cargado positivamente, el objeto tuvo que, letra A, ganar protones. Letra B, perder protones. Ya, al tiro, si están hablando con la palabra protón, yo digo al tiro que esto no tiene nada que ver. ¿Cierto? Al tiro la descartamos. En el examen aparece protón, claro. Porque, ¿se acuerdan? Cuando estén haciendo la prueba, el examen, ya, el profe me dijo que todo lo que es protón es otro tipo de energía que es la energía nuclear. ¿Cachai? Así, al tiro lo descartáis. Entonces te queda solamente la C y la D. Dice, al flotar dos objetos, estos que han cargado eléctricamente, para el objeto que quedó cargado positivamente, el objeto tuvo que C, ganar electrones, D, perder electrones, si está cargado positivamente. Muy bien, ¿cierto? Y aquí está el ejemplo de la pila. Que el polo que sale el signo más es porque ha ganado más electrones en la punta. Y el negativo tiene menos electrones.
Muy bien. Muy bien. 8. ¿A qué, 8. ¿A qué es directamente proporcional la resistencia eléctrica de un cable cualquiera? Mira, qué interesante pregunta. ¿A qué es directamente proporcional la resistencia eléctrica de un cable? A su longitud, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un cable, este es de mi, ¿cómo se llama? De mi audífono, viene en el grosor, ¿ya? Y este cable de acá, ¿cierto? Fíjense los cables. Este de acá es de mi impresora, ¿ya? Uno es más grueso que otro, ¿cierto? Entonces dice, ¿a qué directamente proporcional la resistencia eléctrica de un cable? A su longitud, B, a su área de sección transversal, Ujú. es decir, a su grosor, ¿ya? En buen chileno. C, a la carga eléctrica que lleva. A la D, sí. a la corriente eléctrica. ¿A qué es directamente proporcional la resistencia de este cable? A la corriente. A la carga. ¿Cuándo se produce caída de tensión? ¿Y yo? Por ejemplo, yo siempre les digo que los alargadores nunca tengan más de ¿cuántos metros? De 20, ¿cierto? Porque ahí se produce una caída de tensión. Por lo tanto, la respuesta que más, ¿cierto? Corresponde, es más ad hoc. ¿Cuál sería? ¿La A, la D, la C o la D? ¿Dónde yo perderé más? ¿En este conductor de 1 metro o en este conductor de 6 metros? En el de 6 metros. Por lo tanto, es proporcional a A la longitud. su largo o longitud, que es lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Ojo con eso. También, el área o el grosor también tiene que ver, ¿ya? Pero positivamente va a ser algo más positivo, porque si entre más grande el conductor va a ser, valga la redundancia, más conductor o no. No, porque tengo plata después. ¿Qué dice el público? Entre más grueso, más conductor, ¿cierto? Más carga eléctrica puede llevar. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado con la longitud. Nosotros vamos a hacer ejercicio con la fórmula de caída de tensión, donde vamos a ver que entre más largos los cables, mayor caída de tensión, porque aumenta también su resistencia eléctrica. ¿Ya? 9. Sucede cuando un objeto cargado se pone en contacto con uno neutro, produciéndose un traspaso de electrones, quedando ambos con la misma carga. Esta definición corresponde a letra A, electrización por flotación; letra B, electrización por contacto; C, electrización por inducción; D, electrización por conducción. ¿Cuál sería la correcta? Vuelvo a leer la pregunta. Dice, sucede cuando un objeto cargado se pone en contacto con uno neutro, produciéndose un traspaso de electrones, quedando ambos con la misma carga. ¿Cuál creen ustedes? ¿Rotación, contacto, inducción o conducción? Vamos a esa pregunta. Está buena la pregunta, pero Y están todas las respuestas parecidas. sí. Están todas las respuestas muy parecidas. Ese es un cazabobo, pero así, en toda regla. Ojo que estas preguntas no las hago yo, yo las saco de distintos exámenes y pruebas, ¿ya? Hay incluso aquí preguntas de pruebas de liceo industrial y todo, ¿ya? Entonces, cuando un objeto cargado se pone en contacto con uno neutro, produciéndose un traspaso de electrones, quedando ambos con la misma carga. ¿Ya? Por flotación, no. Por contacto podría ser, ¿ya? No, es por conducción. Claro, y por conducción también podría ser. La respuesta está entre la D y la D, ¿ya? La C no, porque inducción es otra cosa. ¿Mm? Está entre la D y la D. Esa va a quedar de tarea para la casa. Tienen que buscar
Investigar cuál de las dos es la más acertada. 10. Una pila es una fuente de poder y su característica principal es ser un dispositivo que genera, letra A, corriente eléctrica, letra B, resistencia eléctrica, letra C, conductividad eléctrica y letra D, diferencia potencial eléctrico. ¿Qué genera una pila? ¿Resistencia? No, No. Corriente. corriente eléctrica, ¿cierto? Cuando habla aquí de diferencia de potencial eléctrico, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ese es un sinónimo de qué concepto? Es importante que lo sepamos. Es otra forma de decirle, ¿saben a qué? Al voltaje y a la tensión. Ojo con eso, anótenlo por ahí. Diferencia de potencial eléctrico es igual a voltaje. Voltaje. Anótenlo por ahí en alguna parte, en cuaderno. ¿Ya? Diferencia de potencial es igual a voltaje o tensión eléctrica. Es lo mismo. Y se mide en volt. ¿Ya? Bien. Después dice, comprensión lectora. Lea atentamente y luego responde a las preguntas. La guerra de las corrientes. ¿Ya? Van a leer esto y después van a responder las preguntas. ¿Ya? Mientras yo me voy a tomar un break de 10 minutos. Son casi 10 para las 9. A las 9 ya nos juntamos. ¿Ya? Leanse esto, la guerra de las corrientes, y responden las preguntas. ¿Ya? Ya. Tienen 10 minutitos. Ok. Si yo voy a aprovechar de ir por un cafecito. Voy a apagar solamente el sonido, ¿ya? Ya. Aquí en la pantalla puesta ahí para que puedan leer. Aunque esto está subido en el WhatsApp, ¿ya? En la prueba de diagnóstico 1. Sí. ¿Qué va, Yamit? Ah, ¿Qué lo que pasa? pasa es que estoy conectado con el teléfono y ahorita voy a conectarme con el computador y el teléfono es muy chico. ¿Vos le pregunté algo? Sí, todo lo más Siempre que hay. simple que hay. Menos mal está vendiendo. No. ¿Usted un café? Usted no, ¿Grande o chico? grande. ¿Sin azúcar? Sin azúcar. Y me trae una cucharita, por favor. ¿Grande o chico? Grande para condimento. ¿Tú cómo entras con el tenedor? No. No.
Las ideas y te falta solo la conclusión de tu trabajo. Mira este truco que te salvará la vida. Google busca grades, fixe conclusiones. Colocas el título de tu trabajo junto a una parte que ya redactaste. Y mira este truco que te salvará la vida. Google busca grades, fixe conclusiones. Colocas el título de tu trabajo junto a una parte que ya redactaste. Y listo, esta página te redacta una conclusión de tu trabajo en pocos segundos. Cuando se te acaban las ideas y te falta solo la conclusión de tu trabajo, mira este truco que te salvará la vida. Google busca grades, fixe conclusiones. Colocas el título. Cuando se te acaban las... Acabé. Pues es lo que creo que es importante es que eso. ¿Lleva tomatito? ¿Ah? Cuando se te acaban las ideas. Sigues haciendo tu índice. ¿Sabías que puedes convertirte en un experto en normas APA en tiempo récord? Pues mira, para este 2024, este trucazo de emergencia que te ayudará con tus tareas. En tu navegador busca Perplexity ahí. Regístrate completamente gratis y escribe el tema de lo que tengas que hacer. En segundos, lo realiza completo y original. Además, te hace un resumen de todo el texto y al final redacta unas preguntas claves del escrito. Esto es oro puro. Comparte. Pónchame dos tomatitos ahí nomás. También ahí nomás. ¿Mm?
Yamit, Yamit. Yo entraré al otro curso. ¿Quieres más tomatitos? ¿Qué le importa? Mío. Hago un pelea mi amante. Hago un pelea mi amante. Hermano, y tan bueno. A mi amante, seguro. Que tu madre, bueno. No vea cómo le va. No importa. A ver, hace tiempo que no como un pan dulce. Ya, muchachos, ¿cómo nos fue? A ver. Dice, la guerra de las corrientes fue una competencia por el control del incipiente mercado eléctrico, ¿cierto? Esto es una guerra entre Nicolás Tesla y Tesla Tomás y Tomás Edison. Alva Edison, ¿sí? Sí, dice, en partidario de la corriente continua se domina la guerra de las corrientes. Efectivamente, ¿ya? La guerra de las corrientes, Tomás Alva Edison era partidario de la corriente continua, que fue la primera electricidad que se dio, ¿ya? Ya, Y cuando Tesla, ¿cierto?, era partidario de la corriente alterna, Edison, como era muy competitivo, no halló nada mejor que mostrar que la electricidad, la corriente alterna, era más peligrosa que la continua, ¿ya? Y una de las cosas que ocupó, y que bueno está conectado a internet, porque una imagen vale más que 1000 palabras, fue mostrar que un mismo cable con corriente continua a un elefante no le hacía nada, ¿ya? Eh, pero ese mismo cable delgadito con corriente alterna lo
¿cierto? Apachurraba. Este elefante que muestran aquí, ¿ya? El famoso elefante Topsy, ¿ya? Eh, este video real, y aquí dice, la atroz muerte de Topsy electrocutando un elefante por Thomas Alva Edison en 1903, ¿ya? Este desgraciado, que Dios me perdone, pero fue muy desgraciado, hizo lo que le estoy diciendo de que el primero el cable con continua no le hizo nada al elefante, pero después el mismo cable con corriente alterna lo electrocutó, ¿ya? Es una alta corriente. Ahí, mira, ahí pueden ver cómo está el humito saliendo, está Sí. electrocutando al elefante. Y eso, ¿sabe para qué por qué lo hizo? Para que la gente le tuviera miedo a la corriente alterna. Mira, lo quemó, prácticamente lo electrocutó. Llega a salir vapor de pobre elefante. Estas son imágenes reales, ya de la época. De la época. Sí, Pero 1900. en esa época se podían hacer estos videos. Pero Sí, ahora, uy, sí, pues terrible, ahora es impensable, pues. Desgraciado para grande, pues. Y mató a la y pobrecita. ahora lo hacen, capacito que se haya preso. Terrible, ¿eh? La embarró. De hecho, el tipo para poder aterrorizar más a la gente y que no se ocupara la corriente alterna, inventó también la silla eléctrica, la cual al principio ocupaba corriente alterna, po, ¿cachai? Justamente para asustar a la gente. Y no, pues, hoy todas las sillas eléctricas ocupan corriente continua, porque es la corriente continua la que no te salta. Cuando tú haces una silla eléctrica por corriente alterna, es más doloroso la tortura antes de morir. Se demora más en morir la gente. ¿Por qué? Porque la corriente alterna va alternando el voltaje, ¿ya? Y claro, hay periodos que lo suelta y lo agarra, que lo suelta y lo agarra al pobre prisionero que se quiere matar, ¿cachai? Entonces, no, es más tortuoso. Y eso lo hizo con el fin de que le costara a la corriente alterna entrar al mercado. Hoy, ¿quién ganó la guerra de las corrientes? Indiscutiblemente que la ganó Tesla, ¿ya? Pero le costó muchísimo. Hay imágenes de Nueva York que parece, desde el aire, que pareciera que tú eras bajo una verdadera telaraña de cables, porque antes todo era corriente continua. Entonces, claro, los cables eran extremadamente grandes, ya, para poder llevar los grandes consumos que tiene una ciudad. ¿Y qué pasaba? Que cuando nevaba, eh, gran parte de la nieve quedaba en estos cables, ya después pasaba el viento y caía esta nieve sobre niños, y muchos niños morían aplastados porque le caía nieve, ¿cierto? Estas cantidades de nieve gigantes sobre sus cabezas, ¿ya? A la corriente alterna le costó entrar en el mercado. Dice, Edison estableció en Nueva York en 1882 la primera central eléctrica comercial del mundo. Aunque era una planta enorme para su época, solo podía producir y distribuir electricidad hasta tan solo 330 hectáreas de distancia. Claro, la demanda de electricidad pronto condujo al deseo de construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. De hecho, chiquillos, para que ustedes sepan, acá en Chile, lo primero que se puso luz fue en las plazas de armas, ¿ya? En la de Santiago fue la primera en tener luz y era un lujo, ¿cierto? Y también, si no me equivoco, en la de Valparaíso, ¿ya? Y vinieron ingenieros de la General Electric a hacerlo, con batas blancas, parecían científicos, ¿cachai? Claro, porque era lo más top del mundo era tener luz eléctrica, ¿ya? Antes de eso se ocupaba mucho lo que eran estos tipos que pasaban prendiendo y apagando las veladores, parece que le llamaban. Veladores Claro, ¿te acuerdan? Que era toda una proeza, ¿ya? El sistema que Edison utilizaba, la corriente continua, también se le llama CC, o también le puede aparecer como CD o DC, ¿ya? Corriente directa o continua, ¿ya? Era poco adecuado para responder a estas nuevas demandas. El problema del transporte era aún más difícil, aunque la transmisión interurbana de grandes cantidades de corriente continua en 110 voltios era muy costosa y sufría enormes pérdidas por disipación en forma de calor, ¿sí? Mucho calor, ¿ya? Porque para poder llevar más electricidad tenía que aumentar el grosor del conductor y, claro, mayor calor. En 1886, George Westinghouse fundó Westinghouse Electric. Ojo, este tipo viene del mundo de las armas, ¿ya? Él se hizo rico
vendiendo armas, ¿ya? A lo que son los vaqueros, el viejo oeste, que era la milicia estadounidense que arrasaba con todos los campamentos indígenas, ¿ya? Y el tipo se hizo un gran capitán. De hecho, hay una película de Tom Cruise que se llama El último samurái. Y ahí Ah, muestran cómo Tom Cruise trabajó para estas empresas armamentistas y el tipo no quedó más, no podía vivir consigo mismo porque mató niños, indígenas, mujeres, todos arrasaban con los poblados, ¿ya? Y claro, se hicieron ricos, pero en base a sangre. sangre. Claro. Y este tipo, Westinghouse, fundó, ¿cierto?, otra empresa más, en este caso de electricidad, para competir con General Electric, que era de Thomas Edison. Y ojo, General Electric existe hasta el día de hoy, es una multinacional. ¿Mm? El sistema de Westinghouse se basó en los descubrimientos y patentes de Nicolás Tesla sobre la corriente alterna, ¿ya? Él fue como el mecenas, por así decirlo, o el socio capitalista que tuvo Thomas Edison, ¿ya? Pero se lo jodió con el tiempo. Tomás, Tesla era como muy parecido a mí, era como muy, muy idealista, por así decirlo. Y claro, pues estos tipos eran más que inventores, eran empresarios, venían con la mentalidad de tiburón. Y claro, Tesla no está ni ahí con el tema de- era muy idealista en ese tema. Y claro, él la murió al final. Tipo, ¿no? Dice, Tesla se basa en que las pérdidas de transmisión de electricidad dependen del voltaje. A mayor voltaje, menores pérdidas. ¿Mm? La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, puede elevar el voltaje con un transformador, lo que facilita el transporte a larga distancia con pocas pérdidas en forma de calor. Y una vez que la electricidad llega a su destino, la central eléctrica, antes de suministrar la energía a los clientes, reduce el voltaje a niveles seguros. Sí, aquí es, Con, van transformadores tipo bobina, ¿ya? Que, ¿cierto? El conductor, ¿ya? La bobina, ¿cierto? El conductor que se le da, por así decirlo, hartas vueltas, por así decirlo, la primera transformación de bobina era así, ¿ya? Y ahí con esas vueltas, por así, esos enrollos que se hacían, ¿ya? Se lograba transformar, ¿ya?, el voltaje. De hecho, en obra, está prohibido a los alargadores dejarlos amarrados cuando están siendo usados, porque se produce el efecto bobina. Al estar enrollados y está pasando corriente, los electrones se empiezan a traer uno a otro y al final queda fundido ese rollo, ¿ya? Eso se le llama efecto bobina. Porque al principio las primeras bobinas eran así, eran rollos de alambre, ¿ya? Veamos las preguntas. Dice, uno, ¿por qué se le denominó la guerra de las corrientes a esta competencia? Dos, ¿qué formas utilizó Edison para desprestigiar la corriente alterna y cómo se defendió Tesla? Esas dos preguntas. Los escucho. la primera dice lo que yo tengo, lo que dice, lo había hecho anterior, pero vamos a ver. La competencia entre Nicolás Tesla y defensor de la corriente alterna y Thomas Edison, partidario de la corriente continua, se denomina la guerra de las corrientes debido a la intensa batalla por los control del incipiente mercado. Dice, Ambos inventores buscaban imponerse su sistema de transporte eléctrico, lo que generó una confrontación pública y mediática en la que se enfrentaron por la tecnológica eléctrica dominante. Eso es lo que yo tengo en la primera. claro. ¿Y por qué se le denominó guerra de las corrientes? Porque Tesla estaba por la corriente alterna y Y Tomás Edison por la eso continua. continua. ¿Mm? Mira, paradójicamente, si bien ganó Tesla, eh, materialmente, por un tema de astucia empresarial, ganó Thomas Edison. Él supo adaptarse después, ¿cachai? La General Electric trabaja con ambas corrientes, continua y alterna. ¿Mm? Se supo adaptar. Y Tesla no, si no es por, ¿cómo se llama? Por Elon Musk, que tiene
su cadena de autos híbridos o eléctricos que son, le puso Tesla, la gente lo ignoraría mayormente. Yo creo que Tesla es uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad, fácilmente a la par de Leonardo da Vinci, Einstein, ¿ya? Un genio el tipo. ¿Ya? De hecho, él inventó la electricidad inalámbrica, ¿ya? Imagínese. Sí, la electricidad inalámbrica. Él dijo que el hombre iba a llegar a tener el celular, que podía y llamar de un continente a otro por teléfono en un móvil que podía caer en el bolsillo. Y nadie le creyó, pues todos se reían. Y fue así, pues, ¿cachai? Sí. Él vaticinó la llegada del celular. Impresionante el tipo. De hecho, cuando él murió, por 2 semanas, el FBI allanó la pieza de hotel donde él vivía y se quedó con todas las patentes de Tesla, el FBI. Por eso también tuvieron ese auge y pudieron ganar la Guerra Fría, entre otras cosas, porque claro, se hicieron con todos los inventos de Tesla. El avión fantasma, ubican el avión fantasma, que es uno negro que parece mantarraya, que los radares no lo detectan. ¿Ya? Yo, Ese avión es el único avión que despega en forma vertical y aterriza en forma vertical, igual como que fuera un helicóptero y no un avión, porque los aviones, ¿cierto?, tienen que despegar, ¿cierto? No, este no, aterriza vertical, aterriza y se eleva también vertical. ¿Por qué? Porque ocupan unos sistemas antigravitatorios que están basados en los inventos de Tesla. ¿Ya? Ese tipo es inteligentísimo. 2. ¿Qué forma usó Edison para desprestigiar a la corriente alterna? ¿Y cómo se defendió Tesla? Bueno, una de las cosas, inventó la silla eléctrica usando corriente alterna en vez de continua y quemaba a animales a vista paciencia de todo el público, en circos, ¿cachai? Juntaba a la gente y se ponía a electrocutar animales para causar temor en la población y que así la corriente alterna no fuera demandada para su uso. ¿Y cómo se defendió Tesla? Mira aquí, Edison inventa una silla eléctrica de corriente alterna y electrocuta perros, gatos y hasta un elefante para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Y aquí sale lo que hizo Tesla. Tesla, cállate el loco capo, se puso a una corriente alterna que atravesó su cuerpo sin causarle ningún daño. Ante esta prueba, Edison nada pudo hacer y su prestigio quedó momentáneamente erosionado. ¿Ya? Esa imagen de Tesla es muy conocida y muchas películas la han replicado. ¿Ya? Uno escribe Tesla y por lo general te aparece el tiro esa imagen, ¿ya? Que él está bajo ¿cómo se llama? Aquí está. ¿Ven? Ahí la electricidad en forma inalámbrica, ¿ya? Y él abajo leyendo. Impresionante, ¿eh? Un sí. genio. Un Y genio. ahí Hombre. Acá hay otra más. Y a él no le pasó nada. No, un genio, un genio idealista. eso es lo que están en el siglo XVIII, XIX o XX, Lamentablemente. XXI. Pero ahora hay genios para puro chupar la plata y Sí, pues es el tema que actualmente todo es plata, todo es ambición, desmedida, ya no hay valores. Qué lástima, igual. Eso sería, pues, chiquillos, ya por hoy, porque con primera clase, la próxima clase vamos a partir corrigiendo la segunda prueba de diagnóstico, traiganla hecha, ¿ya? Yo voy a pasar materia, ¿ya? ya. Yo estoy anotando la asistencia de los que están para después el tema de los certificados para que se vayan a certificar en Certifícate, ¿ya? Ya. Oiga, hoy día presente Yamil y Gonzalo, ¿sí? yo hablé con unos personajes de mi curso Uh-huh. y me dijeron que sí, que no, que sí, ya yo le dije sí, y uno me salió con... No digan nada, no quiero atado yo. Escúcheme, Sí, mira, la gente, esto no es jugarreta, no, Gonzalo. pero escúcheme.
Uno me Yo, para todo. dijo, uno me dijo, voy a llamar al profe para que me haga a nosotros como grupo, yo le dije, ya, yo le dije, si tú lo haces como grupo, el profe no te va a pescar, y aparte ya no está pescando bueno, le dije, ya, Y como grupo, como grupo del instituto, que lo van a llamar en estos días. no, pues no corresponde, po. No corresponde. Esto No, es individual, po. Es individual, yo no puedo certificar todo un curso, no corresponde. Si yo apenas le hice un puro ramo. Sí, para eso está curso, esta clase de preparación, para que vayan a rendir el examen. Pero, por ejemplo, gente que yo nunca lo vi acá en estos cursos, ¿cómo le hacen? El certificado a nombre de todos, si son como 30 alumnos, y aquí apenas habrán participado menos de 10, no corresponde. Aquí todo esto es individual, y cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, cada quien sabe si tiene asistencia completa o no, ya, si ha venido a todos los talleres o no, ¿cachai? Porque también eso es lo otro. ¿Qué pasa si yo me pongo a recomendar como loco gente llega allá y se echan el examen? ¿Qué va a pasar? Que nos van a cerrar las puertas después, po. Y por uno sí. van a perder todo. ¿Eso quieres tú, Gonzalo? Que por No, uno, no, yo no quiero, no. yo no quiero eso, yo quiero que esto quede las puertas abiertas para ustedes. No, si yo les dije bien Los claro, derechos. yo les dije bien claro, cabrón, no es una jugarreta. Si el que quiere hacerlo tiene. Sí, pues si somos adultos, o sea, ya estoy cansado de decirle a los cabros, tómenlo en serio, si esto es para ustedes, en la buena onda y todo, pero esto es serio, o sea, si quedan una embarrada, si les va No, mal en el examen, no cerran las puertas a todos los futuros compañeros de ustedes le van a cerrar esa puerta, ¿cachai? O sea, yo, no, y aparte, ¿cómo voy a ir yo detrás de ellos diciéndole, oye, chiquillos, ya, pues inscríbanse aquí? No, pues si cada quien no, si somos adultos, pues esto no es enseñanza básica ni no. media, ¿cachai? Hablaron los Eso es. mismos me llamaron los mismos que en enero, dije, no, que en febrero, ¿de acuerdo, no? Mm, Yo le dije, hermano, claro. ahora, lamentablemente, ahora tienen que hacer el curso y tienen que pagar las 200, a 300 lucas que sale el curso. Claro, no, yo ahí no, yo como les digo, no, pues, lo que es justo, o sea, que se lo merece, no hay problema, porque los certificados se habló con él y está El- grabado de que se hace un certificado de recomendación por forma individual, no cursos completos, no, pues sería una negligencia y una falta de criterio de mi parte, ¿cachai? No, no eso no corresponde a los chicos, yo creo que se cayeron feo, ¿ya? Eh, ahora, distinto es si la persona, por ejemplo, viene y tuvo las clases de enero y vino, ya y faltaba uno que otro taller, pero yo puedo constatar que, no sé, po, es seco en lo que es taller, porque yo ya ubico a cada uno, ¿cachai? Y faltó un taller, por ejemplo, o faltaba un par de clases teóricas, pero yo puedo constatar de que sí tuvo en la gran mayoría, hay otra cosa, pero certificar a todo un curso, cuando apenas de 30 yo le hice a clases menos de 10 no, pues eso sería negligencia de mi parte, ¿ya? Y esto está quedando grabado, sí. Y bueno, yo también se los digo todo esto en la cara a ustedes siempre. Ustedes saben que yo Ya, no tengo oiga, pelo en la profe, lengua. ya, Mm, entonces los vemos el miércoles. Miércoles a las 8, ¿ya? Ya, Y hagan la prueba de diagnóstico. Yo la voy a llegar a revisar, yo no la voy a hacer con ustedes, ¿ya? Porque tengo que pasar materia, ya. ¿ok? Esto tiene que ser intensivo, porque si no, no va a resultar. Pongan ustedes de Ok, su empeño. Esto es para ustedes, esto no es para mí. Yo aquí no estoy ganando nada. Esto es para ustedes, ¿ya? ya, profe, Sáquenle gracias. jugo. Ya, chiquillos, nos vemos. Hagan Nos la prueba de vemos. diagnóstico. Un abrazo. Ya, Chao, chao. cuídense. Oh, sí, grande.